Estamos de regreso, esto es A Mi Manera y ahora me acompaña Carlos Rojas Feria. Él es historiador e ilustrador que ha lanzado una serie de libros que hablan de nuestra historia y de nuestros héroes, o de diferentes personajes de nuestra historia, pero mezclando también las ilustraciones de una manera distinta, de una manera mucho más coloquial y el lenguaje también, ¿no es cierto, Carlos? Bienvenido. Sí, Patricia, gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito de este proyecto y además cómo nació la idea de lanzarlo. Bueno, yo siempre, lo digo, desde que estaba en el vientre de mi madre me gustaba la historia. O sea, nací... Tú eres historiador, Sí, pues. y Siempre desde chiquito te gustaba la historia. Claro, en inicial decían, ¿por qué, señora, su hijito hace tanques? En la casa hay peleas, ¿no? Lo que pasa es que me gustaba de repente, veía la guerra mundial, eso, ¿no? Ya. Y el dibujo también. Ujú. Y el dibujo me encantó siempre. Entonces fui sin querer formando este proyecto que es combinar la historia con la historieta. Ujú. Y añadirle el humor gráfico, ¿no? Porque el humor es una manera de difundir, de divulgar una idea. Y de otra manera. Claro, pero siempre como estudié historia en San Marcos, siempre me pego al manejo de la información, o sea, que sea verídica. Claro. Porque para hacer identidad nacional hay que hacerlo con buena base, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿cuándo es que lanzas estos libros? Claro, la crítica lo ha dado forma, ¿no? Se llama historieta documental. Ya. O sea, yo combinaba el dibujo con la historia. El 2001 fue el primer libro que publiqué, lo hice con el Seminario de San Marcos, Historia Rural Andina, donde estaba Pablo Macera, y fue un personaje, pues, manco inca, ¿no? Que es el Inca de Vilcabamba. Que está por acá, creo, ¿no? Sí, en la cuarta edición. Lo que parte primero es la admiración por el personaje, ¿no? Es un personaje, siempre nos hemos hablado de Atahualpa, el último inca, que fue estafado, capturado y ahorcado. Entonces hay esa idea errónea de que partimos como un país derrotado, Claro. ¿no? Y en cambio tenemos a su hermano, Manco Inca, que montó a caballo, que puso en aprietos a los españoles, que sitió Lima y el Cusco. Y yo pongo una viñeta ahí justo cómo grafico la conquista del Perú, ¿no? Y están los españoles y los incas, y se pelean los incas, ¿no? Dicen Deportivo Cienciano, Deportivo Huanca, arriba. ¿Y qué hizo los españoles? Tanta vaina, viene el Real Madrid y barremos con todo. Y eso fue, ¿no? El enfrentamiento entre etnias, eran 200 etnias que componían el Tahuantinsuyo, Claro. aprovechada por los españoles que eran astutos, pues no había esto de divide y reina, ¿no? Claro. Y en cambio aquí se estaban peleando. Exacto, había... Bueno, pero vinieron madrileños solamente, porque también podrían haber venido... Es una gran pregunta. Por ahí alguno del Barça, ¿no? Exacto. Yo lo presenté en el Cusco en 2009 y alguien me dijo, ¿y por qué no Barcelona? Claro. Y el profesor que me presentó en Cusco dijo, no, es que vinieron más de la zona central. Sí, claro. O sea, no podía ser Barcelona. No tenía Porque que ser... si no, ahí sí les ganábamos nosotros, porque estamos más divididos que lo que estaban en el Imperio Incaico. Claro, están buscando su separación. Están buscando su independencia, su separación, y sí, hubiera sido otra la historia. Pero bueno, en total entonces llegaste a sacar cuántos, y además van por varias ediciones, ¿no? Sí, fui, digamos, buscando personajes, uno que le tenga admiración, y sí también, digamos, que me permitan, digamos, apostar por un mensaje de que sea de que el Perú ha aportado, ¿no? Ha tenido gente importante en su biografía, ¿no? Y toda Miguel Grau, Bolognesi, fueron apareciendo así secuencialmente. El último que he publicado es el de Cáceres, el Taita, que es un tremendo personaje. Aquí está. Claro, aquí está el de es un Cáceres. personaje para hacer una película, para hacer una serie, ¿no? Era un militar que sabía quechua, sabía español, ayacuchano él. Y también ayuda algo, también un poco de humor con él, ¿no? Cuando en la defensa de Lima, por ejemplo, están atacando Lima los chilenos y cae la línea de Miraflores, ¿no? Porque atacan San Juan y Miraflores. Y vienen a decirle al jefe de Estado Mayor, que era Piérola, cayó Miraflores. Y dice, no cayó, se desplomó. Y era lo mismo, pues, ¿no? Claro. Esos, digamos, coqueteos con la actualidad que con hago, la actualidad. Va bien porque el público lo acepta, ¿no? Claro, y cuando decimos historieta, mucha gente puede creer que va dirigido a los niños y no es necesariamente así. No. O sea, es una manera de encontrarse con la historia, de leer nuestra historia, pero de una forma un poco más divertida también. Claro, yo como autor lo que fui haciendo, produciendo, me gustaba dibujar y la historia fui dándole forma, pero nunca pensando, digamos, ¿sabes quién le da a Patricia un poco forma? La crítica, ¿no? Jorge Eslava publicó algo, publicó Dores Moromisato, Pablo Macera, y ellos le dieron forma, dijeron información, lenguaje coloquial y humor.
Claro. Entonces yo me agarré la idea de ellos para proponer, para darle forma a mi propia propuesta, ¿no? Ujú, Y lo puede leer desde que alguien lee ya, o sea, un niño hasta todas las edades, ¿no? ujú. Sí, sí. Y te preguntaba, ¿cuántos personajes van hasta ahora? Echarán algo de 7 por lo menos. Ya. 7, Bolognesi, Grau, el Inca Garcilaso de la Vía que se me agotó también. Grau es el Y primero que se agotó, creo, ¿no? sí, Ujú, Miguel Grau es un tremendo personaje, ¿no? claro. Él es el símbolo de peruanidad. eh, De caballerosidad, de honor, claro, ¿no? y su biografía es una biografía bien complicada, ¿no? O sea, él tiene solamente el afecto paterno. Ujú, De los 9 años tiene que estar en los barcos, no porque quiere, sino porque el papá no tenía cómo mantenerlo y le da a un amigo que le da un trabajo, ¿no? Y él de grumete llega a ser contraalmirante. ya. Imagínate esa trayectoria en mi grado, ¿no? Y en ese trayecto aprende francés, aprende inglés, se Ujú, cultiva. O sea, él podía estar con marineros rudos y a la par podía estar en un salón, ¿no? Es un ejemplo de resiliencia, ¿no? Un gran personaje, ¿no? Y también ahí también le hago sus bromas, porque ¿qué pasaba? Que él era muy hábil, pero su tripulación era novata en la guerra con Chile. ya. Entonces yo pongo ahí que su tripulación dice, por ejemplo, donde ponemos el ojo, a veces ponemos la bala, ¿no? O sea, porque rara vez. Parece que Grau tiene que usar el espolón en el combate de Ya. Angamo, ¿no? El de Ajá. Iquique, que es la punta del barco y ahí como un toro, ¿no? Ujú. Es un gran personaje. ¿Y Y y hay mitos que te tiras abajo también? O sea, hay cosas históricas que aprendemos mal, que mal aprendemos en el colegio, por ejemplo, y que tú las aclaras, en la conquista del Perú hay mucho eso, ¿no? En la por ejemplo, conquista, lo que... A ver, ¿cuál? Son varios, a ver, déjame ver. en el Por ejemplo, que los de incas Cobamba. montaron caballo, ¿no? Es una cosa que Que no pocos es, saben, es poco claro. conocida. Después Montaron a caballo y también manejaron armas también, arcabuces. claro. Claro, Manco Inca, lo que no hicieron los aztecas, ¿no? Ujú, Y en el caso de Bolognesi, también, ¿no? Bolognesi, digamos, he descubierto documentos que son los que reafirman su importancia, ¿no? ya. Sí, 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 hay cosas que no están en los libros, tal vez, ¿no? Eh, en la guerra con Chile, por ejemplo, también te cuento, hay una escena, sabes que los bolivianos se fueron de la guerra, ¿no? Un Claro. momento, y yo pongo que el presidente Campero dice, un comercial, y no regreso. Ya no, estamos, Y se fueron, pues. todavía los esperamos que vengan los bolivianos, ¿no? Claro, es un poquito contar de esa Hay manera. quienes dicen que por eso se perdió la guerra, ¿no es cierto? Sí, pero realmente la guerra se pierde porque estábamos desunidos, la misma desunión que nos ha acompañado mucho. Ujú, Hubo ocasiones para ganar, se desaprovecharon. ujú. eh, Hubo escasez de armamentos, caudillismo que hasta ahora nos acompaña también, ¿no? Cada uno por su lado, pensando más En el ego. sí, ese que solo Piero a salvar el Perú, por ejemplo, solo el A para salvar el Perú, algo así, ¿no? O Ujú, sea, todos y eso fue el principal, digamos, escollo, ¿no? La división. ujú. Pero aún así, lo que trato yo de rescatar es que hubo peruanos, peruanas que dieron la cara, ¿no? Como las mujeres, las rabonas, ¿no? Estas mujeres que acompañaron en la independencia y la Claro, guerra con Chile. que son los peruanos de a pie, la gente de a pie que nunca están, digamos, en los libros, ¿no es cierto? Claro, no están en los libros, en las figuritas, como En se las dice. figuritas, sí, claro. Y las rabonas, por ejemplo, eran estas mujeres que eran enfermeras, eran lavanderas, llevaban hasta los hijos en la espalda y no tienen nada pues de sexo débil, ¿no? Ujú, Nada, más ujú. bien es todo lo contrario, son unas Claro, mujeres y uno de tus fuertes. proyectos para el Bicentenario, con miras al Bicentenario, tus próximas publicaciones van por ahí, ¿no es cierto? Van por esta gente que no tiene un nombre, que no son caudillos, que no son personajes famosos. Claro, ahí voy a hacer un giro, ¿no? Porque yo he estado trabajando biografías. Ya. En este caso voy a hacer un colectivo. Y Ujú. eso me atrae mucho, ¿no? Porque en ese colectivo voy a poder hablar de cómo se aportó a la independencia, ya no de los grandes héroes como San Martín o Bolívar, ¿no? Sino a partir de los peruanos como los afrodescendientes, las mujeres, los pescadores como José Olaya, ¿no? Las personas que aportaron lo poco que tenían. Y entonces voy a contar la independencia del Perú, las corrientes Ujú, libertadoras, pero ujú, dándole voz a estos personajes. Entonces, ujú. me parece algo para mí muy atractivo, ¿no? Y nuevo y distinto, ¿no? Y además un poco un homenaje también a toda esa gente que nadie la toma en cuenta en realidad. Sí, porque hay esta lectura también, ahí viene, ¿no? Lo que tú preguntabas, desde que la independencia vino de afuera.
Claro. San Martín Que y nos Bolívar. vinieron a liberar. Claro, Claro. que estábamos y el La peruano... pelea es si fue San Martín o si fue Bolívar, si fue venezolano o argentino. Exacto, bolivarianos y Sí, y sanmartinianos. entonces, ¿Y qué ¿y pasó los peruanos qué hacían? Nada. Claro, todos de mantequilla, ¿no? Claro. Lo que sí es cierto es que no tuvimos caudillos de la altura de Bolívar y San Martín. Ujú. O sea, nuestros caudillos, los que tenían esa edad 30 años, no estuvieron a la altura, ¿no? Como Ribagüero, Torre Tagle. Pero sí, Castilla era muy jovencito todavía, Ramón Castilla. Claro. Pero para hacer eso hubo aporte con sus animalitos, con el poco dinero, como soldados, como igual las Rabonas estaban ahí. Claro. Entonces, Carlos, y todo este trabajo tú lo haces independientemente, ¿no? ¿Dónde se sí, encuentran los libros? yo soy autor-editor, eso me permite una independencia, una Ajá. autonomía. He tenido conversaciones con editoriales, pero prefiero y me conviene, le va bien. Y la distribución la hago en las ferias de libros a los que yo asisto, ¿no? Ya. A veces voy a feria de libros, actividades, y me la han pedido últimamente en el Virrey de Miraflores. Ya. Ahí hay ejemplares de los 3 libros que tengo, que son El Inca y Vilcabamba, Cáceres y Bolognesi. De los que quedan. De los que quedan, Y sí. que nos ha traído un ejemplar de cada uno para nuestro público que nos pueda escribir al Facebook y se lo van a llevar autografiado, por supuesto, por Carlos. Así que escríbanos si van a tener esta mirada distinta de nuestra historia, que justamente a miras del Bicentenario es interesante repasarla, ¿no? Claro, sí, hay que dar una vuelta a las cosas, hay que darle un giro, ¿no? Porque no es justo que nuestras plazas principales tengan pues solamente a los grandes mariscales o generales, y por qué no un monumento. Hay un ejemplo, ¿no? En el Paseo de Héroes Navales, que está frente al Sheraton, están todos los oficiales del Huáscar, Ya. todos valerosos, todos. Pero también hay grumetes que deben estar ahí, ¿no? Claro. El grumete Medina, ¿por qué no está ahí, no? Sería mucho más democrático Claro. y además mucho más real también, porque esa gente también la peleó, sufrió, se quedaron mutilados, etcétera, ¿no? Claro. Bueno, Carlos, muy bien. Muchas gracias por haber venido y por habernos Gracias, contado un Patricia, poquito de muchísimas esto. gracias. Hacemos Chao. el último corte y regresamos con más del programa.